Hola, hola familia, Hola. bienvenidos una vez más al canal. Espero que hayan tenido una bendecida semana. Muchas gracias por estar aquí presentes apoyando este ministerio. Y bienvenidos a su canal Restauración Cristiana Oficial. En esta ocasión les traemos un nuevo episodio que tiene por titulado como La fe. La fe de Jesús. La fe de Jesús, esta fe victoriosa que nos va a ayudar en este proceso de la salvación a poder lograr nuestra meta, ¿no? Llegar a la Canaán celestial. Espero que se quede hasta el final de este video para que puedan ir aprendiendo junto con nosotros temas acerca de la Biblia. Si te gusta este contenido, no olvides de suscribirte al canal, darle a me gusta y compartirlo con los demás. Así es. ¿Qué te parece si empezamos con una oración? Sí, claro que sí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. En este día te damos gracias porque es un día sábado y estamos aquí transmitiendo tu palabra, Padre. Tú nos das guía, nos ayudas para poder entender y dar un buen mensaje para que los demás entiendan y se acerquen y tengan una relación contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, ¿qué te parece si empezamos? Vamos a empezar. Ok. Este tema se va a tratar sobre la fe. Esa fe que se necesita para poder lograr esa salvación, ¿no? La salvación de llegar al cielo, ¿no? Ya hemos hablado sobre la gracia, hemos hablado sobre el sacrificio de Jesús, los mandamientos, todas esas cosas que son claves para poder ser salvos, ¿verdad? Sí. Ahora nos toca hablar sobre la fe victoriosa. Así es. Pues, ¿qué te parece si empezamos definiendo primeramente qué es fe, no? Pues la fe, como está escrito aquí en Hebreos 11, 11. dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok. Entonces la fe técnicamente, como lo dice ahí literal, es creer, es creer sin ver, ¿no? Así Sin poder, es. Creer sin tener esas pruebas científicas, esas pruebas tangibles que puedes comprobar algo, pero simplemente si no ves algo, eso se le llama fe y crees en esa cosa, ¿no? Sí, pues como nosotros hoy en día, o sea, nosotros creemos en Cristo, nunca lo hemos visto, no lo conocimos en persona, no vivimos en su tiempo, pero creemos que va a regresar por nosotros, Sí. creemos que es nuestro Dios, que es nuestro Salvador, entonces, pues esa es fe. Así es, y yo creo que la fe es la base de un cristiano. Así es. La fe siempre tiene que ser esa base, porque como dice la palabra de Dios, dice, voy a leerlo aquí, se encuentra en, déjame buscarlo aquí, porque dice aquí que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Eso se encuentra aquí en el versículo 6 de Hebreos 11, que dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, un cristiano siempre está buscando agradarle a Dios. Sí. Entonces, para poder agradarle a Dios, es necesario tener esa fe que Jesús nos pide. ¿Tú qué piensas? Pues yo pienso que a lo largo de la historia de la Biblia, todos tuvieron que tener esa clase de fe, ¿no? Sí. Desde que aquí habla, por ejemplo, en hebreo sobre Abel. Abel daba una ofrenda agradable a los ojos de Dios con la fe que él tenía y era mucho más agradable de lo que Por su fe. Caín podría haber dado, ¿no? Por su fe, no era tanto lo que había, sino que lo daba con la certeza de esta relación que tenía. Es lo que con te Dios. diferencia, ¿no? Sí. Lo que diferenció de Abel y Caín. Así que es. Abel hizo su sacrificio con fe. Sí. Y Caín no lo hizo por fe. Igual con Abraham, igual con Noé, igual con a lo largo de la historia, pues la fe es una de las cosas más importantes, ¿no? Así es. Entonces Sí. Es muy, muy importante para la vida de un cristiano. Y aquí tengo una preguntita que dice, ¿qué se requiere además de una creencia en la existencia de Dios? ¿Qué es lo que se requiere además de una creencia en la existencia de Dios? Y le encontramos en Hebreos 11:6. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. así es. Entonces, la fe, otra vez volvemos a que es la base, el pilar del cristianismo, ¿no? Técnicamente de la salvación. Si no tienes fe, no crees en Jesús,
no tienes salvación. Pues porque la gracia viene a través de la fe. Así es. Y la gracia viene a través del amor y del amor que le tenemos a Dios, que creemos que existe sin aún verlo, creemos que nos cuida, que está al pendiente de nuestras vidas, sin tocarlo, sin sentirlo, lo creemos, ¿no? Así y eso es lo que es la base principal del carácter de Dios, ¿no? Quiero ponerlo en esa forma, o sea, es parte del carácter que nosotros tenemos que desarrollar, el creer, y Jesucristo siempre estuvo hablando de eso. Siempre le decía a todos sus discípulos sobre la fe, hombres de poca fe, cuando él hacía milagros y los discípulos veían los milagros que él hacía, pero cuando ellos lo iban a hacer no funcionaban de la misma manera porque era una falta de fe, ¿no? Y él siempre se los estuvo recordando constantemente que para llevar el evangelio a través de Cristo, para llevar ese ¿cómo se dice? Eso que nos dejó Cristo a través de su predicación por 3 años, la base principal siempre fue la fe, porque la fe sana los enfermos. Así es. Porque la fe te hace caminar sobre el agua, porque la fe mueve montañas. ¿Y cómo podemos tener esa fe de Jesús? ¿Cómo tú piensas que alguien puede creer? Por ejemplo, es difícil creer en algo que no puedes ver, porque los seres humanos nos guiamos por todos nuestros sentidos, ¿no? Sí. Si lo veo, lo creo, si no lo veo, no lo creo. Entonces, ¿cómo crees tú que una persona, por ejemplo, pueda creer en Jesús, que existe Dios, que existe algo? ¿Tú cómo piensas? Pues yo siempre he pensado que Dios es, o sea, sí me lo han preguntado, pero es algo que a lo mejor cada persona tiene que desarrollar, ¿no? Pero yo siempre he dicho, y siempre que me preguntan, es que ¿cómo puedes creer en algo que no ves? Si es como el aire, ¿cómo puedes? El aire es invisible, pero tú sabes que está ahí, lo puedes sentir. Igual Dios lo puede sentir. Hay momentos en la vida donde Dios toca tu espíritu, donde Dios toca tu ser y lo sientes. Lo sientes en tu piel, lo sientes dentro de ti. Entonces, más bien ya es una cuestión personal de qué es cómo tú quieres relacionarte con Dios y cómo empezar a creer, porque pues las cosas a veces parecen imposibles, ¿no? Sí. Pero dice que lo que es imposible para el hombre, todo es posible para Dios. Entonces, no sé, es algo yo creo ya personal. Es una decisión más bien personal. También Dios lo ha demostrado. Se ha demostrado la historia, claro, ¿no? Y el universo y los seres humanos y las plantas y las piedras hablan por Dios. Sí. ¿Cómo es posible? Los científicos siempre han tratado de explicar algo, que venimos del mono, que esto otro, pero ¿dónde está que tú ves un primate desarrollarse como un ser humano? No. ¿Cómo puedes sacar una ideología de eso? No tiene sentido, ¿no? Todo está tan perfectamente sincronizado que no pueden ir de la nada, ¿no? Tiene que haber un planeta, creador. O sea, si te das cuenta, el planeta, ¿cómo puede girar? O sea, ¿cómo está todo tan perfectamente diseñado? Tuvo que haber un creador y tenemos que tener la capacidad de creer aunque nuestros ojos no. Y pues lo que, viendo. Por lógica, ¿no? Como decía un pastor, el pastor Bullón, que he visto un video que él subió que estaban entrevistándolo y dicen, ¿cómo puede usted explicarle a un ateo que no cree en Dios, ¿no? ¿Cómo lo convencería? Usted que, pues, eso está por lógica, dice, porque yo creo, tú no crees. Se acaban los tiempos, al final descubrimos que no existía Dios, nunca nada. ¿Qué perdí yo? Pues nada, porque no hay nada. ¿Qué perdiste tú? Pues nada, tampoco tú perdiste nada, porque no hay nada. Pero en cambio, si sí existe Dios, y si hay un cielo, una tierra nueva, y yo fui fiel, y tú no creíste, ¿qué perdiste tú? Pues tú perdiste todo. ¿Y qué gané yo? Pues yo gané todo. Es que en realidad todos nacemos, ¿no?, creyendo, teniendo fe. Todos nacemos con esa. Siempre te hacen creer en Dios. Sí. Es algo que ya nace en nosotros. Lo que pasa es que yo lo que pienso con la gente que no cree es que en cierto punto sí creyó, pero pasó por un episodio en su vida, como la muerte de alguien que amabas, y te preguntas ¿por qué? Porque yo he hablado con muchas personas que son ateos
y ellos me han dicho, es que yo no creo en Dios porque ni tengo la fe en Dios por el motivo de que se murió la persona Porque que amaba. alguien estaba enfermo, le pidió a Dios que la sanara y no no lo sanó son. y murió y entonces yo perdí la fe. Ahí está. Entonces no comprenden y yo veo su punto de vista, pero realmente no comprenden cómo funciona, ¿no? Porque a veces, así como Dios, yo creo que ya me estoy saliendo del tema, ¿verdad? Pero No, estás bien. así como Dios siente lo que sentimos, como Cristo sintió todo lo que sentimos, de la misma manera, cuando una persona está vulnerable, está sufriendo, es mejor llevarlo al descanso para que deje de Así sufrir, es. ¿no? Entonces, yo creo que es lo que pasa con la gente que es ateo, ¿no? O sea, no entienden a lo mejor Sí. que a lo mejor esa persona va a seguir sufriendo estando en la tierra y pierden esa fe, ¿no? Así es. Y vamos a ver ahora la fuente, ¿no? La fuente, el centro y la base de la fe. Okay. ¿Cuál va a ser? La fuente, el centro y la base de la fe, ¿no? ¿De quién procede la fe? Pues dice la palabra de Dios en Romanos 12:3. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sí. Entonces Dios reparte esa fe entre todos nosotros. Y aquí otra pregunta, ¿para qué resucitó Dios a Cristo de los muertos? Dice, por medio de Él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sí. Entonces es uno de los muchos propósitos de la resurrección de Cristo, es que fortalecer nuestra fe, Sí. que veamos que nuestro Creador tiene poder, de poder resucitar, de poder hacer esos milagros que hizo, ¿no? Sí. Para fortalecernos. Sí. Y yo siempre he dicho que qué privilegios tenían aquellas personas que vieron el poder de Dios, ¿no? Que realmente ellos con sus ojos vieron, los sacó de Israel, los alimentó, los ayudó a cruzar el mar, lo abrió el mar. Entonces, qué privilegio, pero qué más privilegio tenemos nosotros, ¿no? Sí. Porque sin ver, sin haber estado ahí, tenemos la certeza Es lo de que dice pasó. la palabra, dice, bienaventurados los que creen sin ver. Así es. Que ustedes vieron, ¿no? Sí. Ellos vieron, pero los que no vieron y creen, pues son más Sí. bienaventurados. Y como estamos hablando de la creación del mundo, aquí dice, ¿qué relación tiene la fe con el conocimiento? Dice, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, dice Hebreos 11:3. Dice, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Ujú. Entonces la fe es la clave de todo. En la fe se va a decidir si crees en Dios o no crees en Dios, y si te vas a salvar o no te vas a salvar. La fe lo es todo. Y ya ves que nosotros estábamos estudiando Apocalipsis y hay un versículo en Apocalipsis, y espero lo pongas ahí porque no me acuerdo cuál es exactamente, pero habla del dragón, que dice, y el dragón se llenó de ira contra la descendencia de la mujer Sí, y se fue a hacer guerra contra ella, sí. con los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesucristo. Y yo pienso que en el último tiempo va a ser algo tan difícil y las personas que perseveramos en la obediencia, Sí. Vamos a tener vas a tener que tener la fe suficiente Sí. como para darte cuenta y entender cuándo es que Cristo va a regresar por nosotros. Así es. Y la fe es una característica del pueblo escogido de Dios. Sí. Porque aquí dice está en Apocalipsis 14:12. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está hablando de los redimidos, los que van a ser salvos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, que esa es otra, que ya lo vimos en un episodio pasado, que es una de las características del pueblo de Dios. Y aquí está la otra, y la fe de Jesús. No, que no dice y que crean, que pongan su fe en Jesús, dice, y que tengan la fe que tuvo Jesús. Sí. Eso es muy importante, tener esa fe que tenía Jesús. Él hablaba y las cosas se hacían. Sí. Él hablaba, entonces una vez mandó a sus discípulos, o sus discípulos estaban ahí tratando de
sacarle un demonio a alguien y no pudieron sacar el demonio, ¿verdad? Y Sí. tuvieron que ir por Jesús para que él viniera a sacar. Y pues no, que no tenían fe, les dijo. Hombres de poca Hombres fe. de poca fe, como que lo que les he enseñado han dado conmigo y no pudieron sacar el demonio. Y Sí, tuvo que ir Jesús y lo sacó. sí, Entonces, es una de las características para ser salvos, ¿no? La fe de Jesús, tener la misma fe que Jesús tenía hacia el Padre. sí. Confiar igualmente nosotros al Padre. Y pues así ya vamos concluyendo este video. Estamos viendo que es una de las claves principales la fe para un cristiano, ¿no? Sí. Nuestra fe siempre tiene que estar basada en Dios, en creer en Él, en creer que existe algo más allá. Aunque no podemos ver, creemos. Y aparte es el plan de salvación. Por eso estos episodios llevan el título el plan de salvación. Sí, proceso. Es parte, el proceso de salvación es parte del proceso. Es creer en Cristo, tener su fe, la obediencia, el bautismo. Creo que son pasos que nos llevan a transformar nuestra vida, ¿no? Así es. La transformación, el conocer realmente quién es Cristo. Porque muchos pueden asistir a la iglesia, como estaban diciendo ahorita, pueden asistir a la iglesia, pueden ser devotos a un lugar, pero aún así te falta el conocer a Cristo. Así Y es lo más importante. Porque cuando comprendes el ministerio de Cristo y cuando desarrollas su personalidad, desarrollas su carácter, es ahí cuando empiezas a actuar como Él, a hablar como Él, porque ya no eres tú, sino es Cristo. Así es. Y última pregunta aquí que nos menciona ya, para ir aclarando más acerca de eso de la fe. Dice, ¿cuál es el propósito final de la fe? Y la respuesta la encontramos en Primera de San Pedro, el capítulo 1, versículo 9. Dice así, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Sí. La salvación de vuestras almas. Entonces, ese es el propósito de tener fe, ¿no? Sí. Salvación. La salvación. Salvarnos. Somos salvos por gracia, por fe, Por pero obediencia. por obras no somos salvos, ¿verdad? Pero sin obras dice que la fe es muerta. Ujú. Entonces, todo está relacionado. La única forma de salvarnos era por la gracia, como ya lo vimos en los episodios anteriores. Pero todo está conectado, porque si quitas un eslabón, es como una cadenita. Si quitas un eslabón de cualquier lado, sacas algo, todo se destruye. Entonces es todos o ninguno. Sí. No puede ser unos Sí, cinco. porque Todo todos está se conectado. enlazan, ¿no? Así Los es. unos a los otros. ¿Tienes fe? Ah, ok, qué bueno. Aquí también mencionaba, dice, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿qué es lo que te diferencia a ti de un demonio? Dar ese paso de acción, Sí. ¿sí? La fe es creer, pero la fe sin obras es muerta. Ujú. Entonces tienes que demostrar que tienes fe. Pues tienes que dar ese paso de acción. Los demonios nomás tienen fe, creen que existe Dios, porque Él los creó, ¿verdad? No los creó demonios, los creó ángeles, pero ellos se rebelaron. Sí. Pero creen, pero no tienen obras, no Sí. hacen, no tienen esa acción, ¿no? Que nosotros podemos hacerlo y nosotros podemos ser salvos porque tenemos que la obediencia ahí entra. Es el resultado de la fe, obedecerle, creer y la obra viene ahí. Sí. Entonces todo está conectado y lo que estamos descubriendo en este pequeño podcast, estamos viendo que se tiene que hacer todo. Es un proceso. Tienes que incorporarlo a tu vida diaria, todo esto. Y sin separar algo, sin sacar algo que no me conviene, todo o nada. Así que así vamos terminando. ¿Algo que Sí. quieres agregar ya al último? No, pues eso nada más que tengamos fe, que persistamos, Así es. que la vida no es fácil. Nuestra que, fe va a ser probada. Sí, que va a ser probada nuestra fe, que ha estado siendo probada nuestra fe a lo largo de la vida y que no nos rindamos. Así Porque es. un día vamos a estar sentados juntamente con Dios en lugares celestiales. Así es, hay que persistir en esa fe porque van a
van a venir tiempos muy difíciles que nuestra fe va a ser probada o ya están siendo probada conforme tus problemas personales. Pero aférrate a Jesús y haz mucha oración y estudia mucho la palabra de Dios y fortalece tu fe. Así Entonces, es. nos vemos en un próximo episodio. Este Bye. fue el episodio número 5. Y nos vemos en el 6º la próxima semana. Muchas gracias por estar aquí. Ya somos 1000 suscriptores. Muchas gracias. Yay. Muchas gracias por suscribirse. Vamos a lograr que el ministerio crezca y muchas personas puedan estar estudiando la palabra de Dios con nosotros. Así que Dios les bendiga y nos vemos pronto con un video nuevo. Bendiciones. Nos vemos. Nos vemos. Bye bye.